saludo cariñoso, queridos televidentes, amigos, amigas, que semanalmente tenemos este encuentro a través de las cámaras para que de alguna manera vosotros y yo nos pongamos al día, como queremos que esté en la Iglesia, al día, intentando ver que las cosas que se hacen, las que se intentan hacer, los problemas que van ocurriendo, que los tengamos por lo menos a la vista. Porque muchas veces decimos, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en mucho, sí, pero el ser cristiano no significa que yo sepa cosas de Dios, sino que yo viva de acuerdo con lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas veces no lo hacemos, en realidad, porque lo estamos viendo, la vida y la sociedad que tenemos en estos momentos no es nada favorable. Pero en fin, no vamos a empezar diciendo y lamentándonos, porque ¿para qué? Las lamentaciones no sirven de nada. Vamos a hablar de lo que en estos días completamente, en esta semana, ha habido de llamativo en la vida de la Iglesia y de lo que en esta semana que entramos también puede haber que pueda interesarnos. En primer lugar, quiero recordaros la visita, ya hablé de ello en la anterior charla, la visita del Papa a esos lugares donde de una manera tremendamente terrible están sufriendo nuestros hermanos, cristianos y no cristianos, a causa de una maldita guerra que no tiene sentido ninguno, de la que la gente, y al decir la gente quiero decir los que pueden y deben hacerlo, se lamentan pero luego no ponen remedio. Mucho reunirse, mucho hablar, muchas mesas redondas, mucho propósito y mucho proyecto. Pero la realidad es que luego las cosas siguen como están y los que lo están sufriendo, y lo dicen porque llega hasta nosotros muchas veces, en este caso concreto, la persona directamente del Papa que ha ido expresamente allí, a esos lugares, a consolar un poco a las criaturas, a darle ese testimonio de cercanía. Y concretamente, este domingo, anteayer, en todas las iglesias de la cristiandad, hemos hecho una colecta especial, porque el Papa sí lo ha querido y nos lo ha dicho, para con nuestra ayuda fraternal no podríamos remediar todo lo que está pasando allí, pero por lo menos dar un testimonio de que nos duele, que nos interesa y que de alguna forma queremos estar cercanos. Esa colecta que se ha hecho en todas las iglesias, el sábado por la tarde, en las misas del sábado y el domingo en todas las que se han celebrado, las enviamos al obispado. En el obispado se hace el recuento de cada una de todas las parroquias y de la diócesis y se envía todo ello para que desde Roma el Santo Padre pueda disponer de esa ayuda que, aunque sea pequeña, es un testimonio de que a él personalmente, y él ha querido interesarnos a todos los demás, estamos muy cerca de esos hermanos que sufren y rezamos y pedimos a Dios que cuanto antes, si es posible, se termine esa situación. Esto es uno de los asuntos que en esta semana hemos tenido y que lo tenemos muy presente todavía. Otra cosa, y aquí ya cabe un poquito de decir que si es crítica o no es crítica. No es crítica, es la realidad. En la televisión estos días, entre los anuncios, una de las cosas que a mí personalmente me llamó mucho la atención y además me dio mucho coraje de oírlo, y por eso hablo de ello. ¿Cuánto cuesta una primera comunión? Esta era la pregunta que hacía la televisión o los que la estaban haciendo. ¿Cuánto cuesta? De dinero, se supone, claro, que no hablaban de preparación y de catequesis, de dinero. 7.000 euros. Claro, yo no podía en ese momento contestarle al que estaba hablando porque a través de la cámara yo no podía decirle ni él a mí ni yo a él. Pero la bestialidad, la barbaridad, así, tal como digo. Esa pregunta no se puede hacer de esa manera, porque a la gente se le confunde. ¿Cuánto cuesta? Nada, en absoluto nada.
Yo ahora desde aquí lo hago. Todo el que haya hecho una primera comunión en su casa, sus hijos, sus parientes, en las comuniones que hayan recibido los que me están escuchando, ¿cuánto le han cobrado por hacerla en la parroquia donde quiera que la hayan hecho? ¿Cuánto? Ahora, ¿usted cuánto se gasta con motivo de la primera comunión? Eso es distinto. Eso es el negocio malo que se está trayendo a través de las cosas sagradas. No creemos en Dios la mayor parte de las veces. No creemos en las cosas de la Iglesia, porque no nos interesan. Pero utilizamos a la Iglesia y a Dios y a los sacramentos para medrar y sacar de aquí lo que podamos y hacer que la gente piense que para hacer la primera comunión su niño, o para casarse sus hijos, o para lo que sea, hay que tener mucho dinero. Nunca, jamás, nunca, jamás un sacramento ha costado dinero, nunca, porque las cosas sagradas no se venden ni se compran. El sacramento es una gracia de Dios, es la bendición de Dios a sus criaturas a través de esos misterios, y eso no tiene precio, eso no se paga. Otra cosa es que los cristianos tengamos la obligación de sostener a nuestra Iglesia, eso sí. Pregunta usted cuánto cuesta hacer la primera comunión, sino cuánto gasto voy yo a hacer porque mi niño hace la primera comunión, que es distinto. Porque si usted no quiere gastarse nada en absoluto, su niño con un vestidito bien preparado y bien limpio, como se hace para salir los domingos o para ir a algún sitio, con eso tiene de sobra. Que nosotros, los sacerdotes, los catequistas, no somos quienes tenemos que decir a los padres ni a las madres qué vestido tienen que poner a los niños, no, eso es cuestión de la familia. Pero sí podríamos y deberíamos hacerlo. Los niños y las niñas que hacen la primera comunión, una túnica todos iguales. Y vería cómo entonces se acababa tanta tontería. Pero claro, entonces se nos echarían encima los negocios que viven colgados precisamente de estos casos sagrados de la primera comunión, de la confirmación, del casamiento, etc. Parece que estoy enfadado, pero no estoy enfadado, estoy dolido, la verdad, porque me duele que se engañe a la gente o se les diga las cosas equivocadamente para que la gente luego comente como es natural. ¡Ay, qué ve! Una primera comunión 7.000 euros. No, señor, ni 7 ni ninguno. Que quede claro, porque así son las cosas. Y esto podría no decirlo, pero creo que tengo la obligación de decirlo, para que la gente por lo menos sepa por dónde anda y qué es lo que hacemos muchas veces los cristianos, y no cristianamente precisamente. Ya en estos días, en esta semana en que estamos, este sábado, comenzamos nuestras primeras comuniones en muchas de nuestras parroquias. Adelantándolas un poquito este año porque como normalmente queremos que cuando llegue el día del Corpus todos los niños ya estén terminados y hayan hecho su primera comunión, la festividad del Corpus este año termina, o es mejor dicho, se celebra en el último domingo del mes de mayo. Entonces, el domingo anterior deben estar terminados todos los niños de nuestras comuniones. Ya nosotros empezamos, Dios mediante, este domingo próximo. Tenemos un buen montón de niños que, gracias a Dios, a pesar de todas las cosas, todavía hacen las cosas bien hechas, por lo menos en este sentido. Y aquí, en la parroquia nuestra y en todas las de alrededor de nuestra zona, pues los niños están preparándose. Aquí cabe otra vez la palabra cuánto cuesta, pero no de dinero. Cuánto tiempo, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación se necesita para hacer una primera comunión. A eso sí, a eso sí. Nuestros niños tienen 3 cursos, 3 años de catequesis, con un programa bien organizado y con una clase semanal de catequesis de 1 hora para prepararse a recibir este sacramento. En ningún momento a esos niños, en los 3 años de catequesis, se les habla ni de vestido, ni de viajes, ni de regalitos, ni de banquetes. Se le habla de qué es comulgar, a quién se recibe en la comunión, cómo debe hacerse esa comunión y para qué le sirve a ese niño en ese momento, si después, durante el resto de su vida, el niño, por las razones que sean, no va a volver a comulgar nunca más. Entonces no se debería llamar primera comunión, sino única.
Si es la primera es porque detrás deben venir otras. Ahora, si es la única, pues mejor sería pensar si habría o no que hacerla. Salen muchas cosas cuando se hablan de estos temas. En estos días, nuestras familias cristianas, los que tampoco están muy cerca de la vida cristiana, pero están metidos en esta forma, en este movimiento de la sociedad, que gracias a Dios todavía en el mundo y en España concretamente es una sociedad basada en el cristianismo, quieran o no quieran, lo piensen o no lo piensen, lo que dicen lo contrario, nuestra historia desde siempre, nuestros pueblos desde siempre han sido pueblos cristianos y han vivido o han intentado vivir la vida cristiana en sus distintos acontecimientos. Tenemos también ya a la vista, y se están publicando estos días en la televisión, la Cruz de Mayo. Muy bien, una tradición cristiana en los pueblos. Pero también, como siempre, y tenemos que volver otra vez a incidir en el mismo tema, un hecho cristiano que a veces se convierte en pagano porque lo que menos se hace es venerar la Santa Cruz de por sí, ella misma, que es lo que en realidad pretendió siempre la Iglesia, porque la Santa Cruz para nosotros representa lo que es el misterio de nuestra salvación. Cristo, crucificado, muerto en la cruz, nos redimió y sigue redimiéndonos a través de la gracia de los sacramentos. Venerar, adorar el madero de la cruz es una cosa que la Iglesia lo aconseja y lo practica, pero que a la vez se utilice eso para otro festejo más y salirse del tiesto, que lo que menos se hace es venerar la cruz, sino divertirse todo lo que se pueda, pues tampoco está bien. Y no digo que sea malo ni que sea bueno, digo que se sale un poco de lo que realmente son las cosas. Que en todas las casas, o en todos los sitios, en todos los pueblos, en los grupos, etcétera, estos días la gente prepara sus cruces de mayo, me parece muy bien, y ojalá que se hiciera con el debido respeto y con el cariño con que se hacen estas cosas desde un contexto cristiano de la vida. ¿Por qué veneramos la Santa Cruz? Pues porque en ella, dice el Catecismo, quiso morir para redimirnos Cristo nuestro Salvador. Y la cruz, la auténtica, la cruz que se utilizó para crucificar a Jesucristo en el Calvario, en Jerusalén, hoy está hecha trocitos, dispersa por el mundo, pero naturalmente no está en todas partes, porque la cruz tenía sus dimensiones y su tamaño. Entonces, ese trocito está en muchos lugares, pero no en todas partes. Por eso, esa cruz auténtica donde murió Cristo no la tenemos nosotros, pero sí a través de imitaciones o reproducciones de esa Santa Cruz. El pueblo cristiano venera, adora ese sagrado misterio. Yo desde aquí, y hablando a todos, invito a que lo hagáis, sí, a que se pongan esas cruces y se veneren también, a que incluso se haga de una manera alegre y festiva, por supuesto, pero sin salirse de madre. Que no se tome como motivo la cruz para después hacer otras cosas que no son la adoración a ese madero, sino echar la pata por alto, como se suele decir en muchas ocasiones. Algunas veces dirán ustedes, hay que ver el cura cómo se pone en algunas ocasiones. No se pone, simplemente habla claro. No anda con rodeos. Alguna vez, y esto no debería yo decirlo, pero en fin, algunos cuando me ven y me hablan, ay, porque nos gusta mucho oírlo hablar porque usted habla muy claro. Mire usted, yo no hablo ni claro ni oscuro. Hablo como pienso y quiero ser honrado pensando y hablando, las dos cosas. Ni me invento lo que digo, ni exagero lo que hablo, sino simplemente creo que mi obligación como sacerdote es predicar la palabra de Dios y sus consecuencias. Como cristiano, ser fiel a lo que creo y a lo que vivo.
y como hermano que soy vuestro en la fe y en el cristianismo, ayudaros a vivir también como yo quiero hacerlo para mí, lo que son los misterios de la vida cristiana. Que no solo, como he dicho al principio, yo creo en Dios. Bueno, mire usted, sí, usted cree en Dios, pero no obedece a Dios, entonces no cree en Él. Porque si usted utiliza a Dios, pero no le obedece, eso no es creer, es otra cosa. El Papa esta semana pasada, el domingo pasado, ha tenido una reunión con toda la juventud a la que él convocaba para celebrar el jubileo de la misericordia. Ha querido que sean expresamente los jóvenes lo que ese día, y efectivamente pudimos verlo a través de la televisión, la plaza de San Pedro, que hace muchos miles de personas, estaba totalmente abarrotada de juventud. Y el Papa les estaba hablando a ellos de una manera muy concreta, en el sentido juvenil, de cómo el porvenir de la Iglesia y de la sociedad cristiana está en ellos, en los jóvenes. Si los padres y las madres y los maestros y los profesores y los sacerdotes educáramos a nuestros jóvenes como debemos hacerlo, sin tanto capricho y más con las obligaciones y derechos, nuestra sociedad sería otra. Desgraciadamente nos estamos quejando todos los días de cosas que ocurren y sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque se les consienten demasiadas cosas y no se les ayuda a que hagan las que deben hacer. Porque hay muy poca autoridad por parte de quien debe tenerla y ejercerla y se deja correr para no disgustarlo. Cuando en estos días se ha dicho que alguien en la política pide que el voto de los jóvenes se adelante a los 16 años, yo mismo pensaba, Dios mío, qué disparate más grande. ¿Cómo un muchacho con 16 años va a poder votar y luego ese mismo muchacho no se le va a dejar ni que viaje solo porque no tiene edad, ni que tenga una cuenta corriente en el banco porque no le llega, ni que tenga un oficio porque no ha estudiado? Entonces, para votar, sí. Para que me dé el voto, sí. Ahora, para los demás derechos, no. Porque tengan los padres cuidado. No creo que llegue a aprobarse esto de que el voto sea con 16 años, pero si llegara, tengan los padres un poquito de cuidado, porque van a perder la patria potestad. Si el niño o la niña tiene derecho a votar con 16 años, también tiene derecho a abortar sin que los padres lo sepan, a casarse o refugiarse cuando le dé la gana, a irse a donde quiera sin permiso, etcétera, etcétera. Porque si tiene derecho a eso, que es tan importante, lo tiene para todo lo demás. Esto, ojalá que no llegue, pero hay que tenerlo en cuenta por si llega. Porque puede llegar un momento en que... Y por fin, otro asunto que en esta semana ha tenido también ocasión de verse en la televisión, y lo hemos sabido a través de la prensa y los que han podido estar presentes. La Iglesia española ha beatificado a unos mártires de la guerra de los años 36, 38, en que desgraciadamente, tanto de un lado como de otro, hubo tantas muertes. Unos las llaman crímenes y otros las llaman martirio. Para los que no tienen fe, crímenes. Para los cristianos, martirio. ¿Quiénes fueron los mártires? Pues todos aquellos y aquellas que por ser cristianos, por no renunciar a su fe, porque vivían religiosamente, porque eran consecuentes con lo que creían, perdieron la vida fusilados, matados, despreciados, y de los cuales muchas veces ni siquiera hemos podido tener seguridad de dónde están sus cuerpos, sus restos, como nos pasa concretamente aquí, en la parroquia desde donde estoy hablando, que tenemos 4 mártires de ese tiempo, 2 jóvenes que no eran ni sacerdotes ni religiosos, 2 jóvenes todavía estudiantes,
no sabemos dónde están. Dicen que en Paracuello, dicen, pero nadie sabe dónde, porque en Paracuello de Jarama hay más de 5.000 muertos martirizados por su fe, y de eso no se habla. Si se habla de la memoria histórica de los que a mi abuelo, a mi tito o a quien fuera me lo fusilaron, sí que es verdad. A tu abuelo, a tu tito y a quien fuera te lo fusilaron. Y tú ahora quieres hacer memoria de ellos, me parece muy bien. Pero también los otros tienen derecho a hacer memoria de los suyos. Y también la Iglesia no protesta, al contrario, venera a esos mártires, a los que nos llama crímenes. No dice, es que esto fue un crimen. No, mire usted, esto fue un martirio. Y mártir es la persona que da su vida por la fe, por defender sus creencias, por ser fiel a la norma de su vida cristiana. De esto tenemos muchos ejemplares. Y esta semana pasada, precisamente en Burgos, han sido beatificados un sacerdote con 4 jóvenes que le ayudaban como catequistas y eran muchachos de la Acción Católica y que fueron martirizados. Entre ellos, uno, y consta así en su martirio, le dijeron, quítate ese crucifijo y no te haremos nada. Y él dijo, prefiero morir teniéndolo que ser infiel entregando la vida. Y fue mártir precisamente por su fe. Podía haberse librado, pero entregó su vida con amor porque era fiel a lo que él sentía y vivía, ser testigo de Cristo, testigo del Evangelio, seguidor del que en la Santa Cruz, como decíamos al principio, dio su vida por nosotros. Todos estos acontecimientos han sido objeto en estos días de la vida de la Iglesia. Por eso, al hablar de Iglesia al día, tenemos que poner de relieve estas cosas. Muy bueno, y no digo que sea comuniones para la familia, que sea un motivo de vivir y festejar la fe que tenemos, pero solamente por eso, porque tenemos fe y la vivimos, no por otro motivo. Que cuando recordamos tanto los que dicen que los crímenes que se cometieron con los suyos, bueno, nosotros cuando hablamos del martirio de los nuestros, pues también que lo hagamos con el respeto debido y con los derechos que tenemos a hacerlo. Y que en general nos preocupemos, aunque sea solamente en lo posible, dentro de nuestras posibilidades, de ese montón inmenso de hermanos nuestros que lo están pasando muy mal, que están sufriendo muchísimo, y la inmensa mayoría de ellos precisamente por ser cristianos. Porque ese grupo de enemigos de la fe cristiana, que dicen que en nombre de Dios y de Alá están haciendo lo que hacen, están haciendo mucho daño, están engañando a muchos, están interesándose en hacer que la gente crea que eso está bien hecho, pues hay que decir rotundamente que ni está bien hecho, ni debe, ni puede hacerse. Que unos por otros intentemos reaccionar, intentemos pensar las cosas como hay que pensarlas y tratemos de enmendar nuestros yerros, que todos los tenemos, tanto de una parte como de otra. El Señor nos lo dé, ceda, y nosotros intentemos llevarlo a cabo.